Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo programa Cambian el Debate, en esta ocasión de manera circunstancial. Estamos con la consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán, el IEM, Iskra Tapia. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Samuel, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes. De primera instancia, me gustaría saber, tu área es el área de fiscalización. Estás como en la comisión, coordinando los trabajos de fiscalización. Así es. Así es, actualmente presido la Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, integrada por 3 consejeros. Yo la presido y 2 consejeros, y forma parte como secretario técnico el vocal de Administración y Prerrogativas, y de la misma se desprende que coadyuva la unidad de fiscalización en su conjunto. Normalmente se tiene la idea de que en las campañas electorales los partidos políticos se acusan mutuamente de rebase de gastos de campaña y de irregularidades en los mismos. Y bueno, siempre también hay la idea de que el órgano electoral, al final de cuentas, dar por sentado de que no hubo tal rebase de gastos de campaña. Creo que en Michoacán nunca ha habido ese tipo de situación y se ponen algunas medidas ahí correctivas de observaciones y no unas multas, pero no es tan grave como los partidos lo denunciaron en su momento, las campañas electorales. ¿Esta es una percepción errónea, equivocada, o tiene algo de cierto? Bueno, en un primer momento todos podríamos tener la duda de respecto del rebase, porque no se presentan los informes una vez que concluyen los procesos electorales. Estaríamos hablando que de noviembre los partidos políticos, por un acuerdo del Consejo General, adelantamos los plazos en esta ocasión de 2011 y entregaron sus informes de campaña de ayuntamientos el pasado 15 de abril, y luego las de diputados el 30, y para que el 15 de mayo entregaran las de gobernador. Todos los partidos en el mismo, ese fue la fecha límite. ¿No es mucho tiempo? Así marca el código. El tema es, ese es el tema de una de las reformas electorales, es que los partidos tendrían que estar entregando los gastos que ya se generan en ese momento, porque van al día en plazos y fechas, y son lo que ya se ejerció. Entonces, por lo tanto, una vez que se entrega esta información, la unidad de fiscalización y la comisión cuenta con 90 días para realizar algún tipo de observaciones o comentarios o solicitud de datos o documentación previa, o en la fecha máxima, que son los 90 días. Y eso estamos hablando que ahora, pues ya llegó la fecha. La semana que entra, a más tardar el 29 de agosto de este mes, la unidad de fiscalización, a través de la Comisión de Administración, estaríamos pidiendo a los partidos políticos las observaciones de los ayuntamientos de las campañas de noviembre del 2011, que concluyó el proceso electoral. Así lo marca la ley. Ese es un tema que sí tendría que disminuirse, por supuesto, y que eso es lo que se está previendo para dar esta transparencia, que no se vea cuánto tiempo ya pasaron, ya tomaron protesta, ya incluso están en sus cargos los funcionarios que fueron electos. Y de ahí los partidos, por ley y por reglamento, tienen 10 días para solventar en su caso o manifestar lo que su derecho convenga de todos y cada una de las observaciones que se les hicieron. Una vez que se reciban pasen esos 10 días hábiles, recordemos que ya no estamos en proceso electoral, que no todos los días y horas son hábiles, esos 10 días hábiles, estaríamos la Comisión de Administración con la unidad en 20 días para resolver si solventaron o no solventaron esas observaciones. Pero no, aparte de eso, la comisión tiene ya la atribución, por mandato del Tribunal Electoral, de emitir la resolución. O sea, ya esto entra dentro de emito dictamen de campaña y emito resolución. Y la resolución aplica las multas. Entonces, van dentro de estos 20 días este plazo donde la autoridad fiscalizadora tiene para delimitar si rebasó o no. Hasta entonces, una vez que llegaran las observaciones, se podría tener los elementos para poder decir si hubo un rebase o no hubo un rebase. ¿Por qué? Porque en esta ocasión de 2011 ya hay vistas de la Secretaría Ejecutiva, que todos hablaban, da vista que se vaya y se turne a la unidad de fiscalización, a la comisión, da vista que el IFE, hubo algunos candidatos en otros ámbitos, de diputados y candidatos a gobernador, que tuvieron multas por haber salido a la televisión y a la radio. Bueno, eso tuvo un costo. El costo de producción tuvo que haber sido reportado en los informes de los candidatos en este momento.
Y eso es otra queja. Se sumarán esos montos y costos a lo que presentaron en su momento los partidos, lo cual, para dejar a salvo sus derechos, tendríamos que esperar a que regresaran esas o manifestaciones o documentos o lo que ellos decidan a la unidad, a la comisión, y entonces analizarlo. O sea, nadie podríamos saber lo que desconocemos en el documento real de los partidos políticos. Es decir, aparte de cuestión de tiempo, hay muchas incongruencias en la ley electoral local como para discernir bien y poder checar o no comparar, no sé, supervisar que los gastos efectivamente se hayan hecho como los pintan los partidos, es decir, que no se desviaron en otros recursos, que efectivamente lo que se gastaron haya sido, por ejemplo, en espectaculares y no haya sido en otras cosas, y que los espectaculares tengan pues una cotización promedio no tan elevada, no tan baja, porque muchas veces ahí está muchas cuestiones irregulares, ¿no? Te pueden exagerar un costo de un espectacular o te lo pueden disminuir. Entonces creo que no hay mucho, ustedes no tienen mucho de dónde, muchas armas para fiscalizar realmente. Siempre se ha hablado de que la autoridad electoral hasta dónde puede llegar. La autoridad recibe lo que el partido político entrega y bajo sus funciones de investigación, en caso de una queja, como ha sido el tema de los espectaculares, sí pudimos referir que hubo montos diferentes. En la misma campaña, los proveedores o los que montan ese tipo de servicio, que prestan el servicio, pues bueno, dan paquetes que incluyen mucho más allá, la instalación, la colocación, la producción, el tiempo, el retiro, y que los montos varían en la misma ciudad de Morelia, varían en la misma ciudad de Uruapan, o sea, es indistinto, es la empresa, incluso subarrendan estos servicios, y varía el precio, el monto, hasta en la misma elección federal a la local, por los espacios. Entonces, sí, los partidos políticos presentan un documento, una factura, y por supuesto no hay la menor duda que la factura es válida, legal, y está perfectamente registrada en ese monto que fue el proveedor. De ahí que en el Instituto Electoral, al interior del Consejo General, pues se ha previsto y se ha dejado asentado el interés de formar un catálogo de proveedores en estos servicios, No como lo hay. lo tiene. No lo existe hasta este momento. Se está previendo que posterior, una vez con la elección extraordinaria del Instituto Electoral de Michoacán de Morelia y previendo los trabajos de revisión de los informes de campaña, pueda adelantarse. Es un trabajo pendiente que está. ¿Eso debe estar en la reforma o no? Sí, así Que se está haya planteando. Se está planteando que exista este catálogo donde mandate a los partidos políticos a entregar toda esta información y a la autoridad electoral a conformarla para efectos de que quien quiera brindar un servicio a un partido político esté sujeto a entregar las características como se piden, como se dan a la autoridad electoral, porque también esta parte de donde los particulares no pueden o no acatar la información, de brindar la información a la autoridad electoral, está suelto, o sea, no existe, entonces sí debería de especificarse. Pues vaya, y dinos del proceso electoral local pasado, que efectivamente están en vías de las observaciones por la fiscalización que ustedes hacen. De todos modos, como, bueno, yo en lo personal siento que no hay el suficiente equipo de trabajo, el instrumento necesario para que el Instituto Electoral de Michoacán realice una buena fiscalización, es decir, una fiscalización consistente. Yo incluso, yo hasta abogaría porque si no se dan pasos concretos para reformar este rubro, pues a que sean hasta incluso autorías externas, no sé, cada caso de los partidos políticos, para que sean más consistentes. ¿Ustedes están débiles en ese sentido? Bueno, de la integración de la unidad de fiscalización en un origen desde 2007, y que bueno, ahora es un tema de actualidad porque es quien realmente al final, ahorita en estos momentos en los órganos electorales, como sea a nivel nacional y a nivel local, son las áreas que posterior a una jornada vienen con la revisión precisamente de la transparencia de los recursos públicos. Y en 2007 se contaba con 4 funcionarios que la integraban.
Se fortaleció. Ahora para este proceso electoral estaríamos con personal eventual concluyendo en el mes de septiembre, agosto, que así se presupuestó. Están alrededor de 15 personas más o menos, pero que sin embargo una vez que concluya este periodo quedarían con 8 funcionarios, 4 auditores, los 2 jefaturas de departamento, la titular y una parte del apoyo jurídico, lo cual resulta insuficiente o suficiente dependiendo de la planeación. Tienen actividades y plazos que tuvieron que modificarse. Es un área donde con la elección extraordinaria los plazos se modificaron para la recepción de los informes de campaña, porque los tiempos ya es otro trabajo. Se empantana y se cruza con la recepción de los de gasto ordinario y las observaciones que tendríamos que hacer ahora en agosto. Entonces la actividad es contable, pero es más que todo fiscalizadora y preventiva. Se tuvo que crear una parte jurídica que no existía en la unidad de fiscalización y que ahora es la parte que resuelve y que atiende todas esas atribuciones que tiene la misma comisión, por lo cual es una de las comisiones que tiene un reglamento, que tiene lineamientos que aplicar y que también aplica actividades específicas en esta parte de resolutivos, por lo cual la Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización es una de las comisiones que, como está en el código, es la única instancia o atribución hasta este momento legal que cuida la figura de la transparencia de los recursos y que es responsable de turnarla al Consejo General. Entonces, tendría que estar fortalecida la unidad de fiscalización, sí, con perfiles, con un procedimiento de seguimiento transparente, especificado, incluso puesto en la mesa del Consejo General, para que los partidos sepan, ya saben cómo se les fiscaliza. Hubo modificaciones al reglamento de fiscalización en 2011. Tenemos un reglamento sólido, fortalecido, que tiene diferentes implementaciones que no se tienen en otros estados, que se implementaron en el federal también. Sí hay, las herramientas se tienen. Ahorita habría que definir cuáles son los perfiles exactos y correctos para la unidad de fiscalización como para otras áreas. Pues vaya, porque ¿y cuál tú crees que sea la percepción de la gente sobre la cuestión de la fiscalización de los partidos políticos durante las campañas electorales? ¿Cuál es la percepción? La transparencia de los recursos. Los ciudadanos lo que buscan es acceder a internet y decir cuánto gastó tal partido político, tal candidato. Y eso es un tema que nosotros tendremos que estar viendo ahorita con esto de la protección de los datos personales, porque bueno, si bien la Constitución refiere y el Código Electoral refiere que tendrán que ser públicos los informes o los dictámenes en la página de internet, no hay como en las convocatorias públicas una bajo protesta manifiesto que todos mis datos pueden ser públicos. Ese es otro tema que tendríamos ya que entrar ahorita para no vulnerar a ningún ciudadano, a ningún nombre ni sus datos personales, y que la Comisión de Acceso a la Información Pública tendrá que evaluar junto con los reglamentos de la materia de acceso a la información. Como ciudadanos, los alumnos quieren buscar si efectivamente rindió cuentas claras. Y yo quiero decir que este es un tema que vamos avanzando, porque ahorita podremos decir que en un supuesto un candidato entregó su informe en tiempo y forma, no fue multado, fue el solventado y se sube a la página del instituto. Pero podrá otro partido decir que no está conforme con esa información, ese dictamen de la autoridad, lo impugna y se va a la autoridad jurisdiccional. Y ahí puede durar, pues como tenemos unos informes desde el 2007 en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que van y regresan y pasan de la sala a la sala regional y luego regresan y luego lo impugnan, y luego, sin saber si efectivamente la autoridad electoral en aquel momento dictaminó correctamente o no, o mejor aún, para regresar a decir y a ratificar que lo que dictaminó la autoridad fiscalizadora, el Consejo General del IEM, en el 2008, fue correcto. Sí hay lagunas, sí debe haber plazos. La autoridad administrativa electoral, en este caso el IEM, tiene plazos marcados en el código y en el reglamento de fiscalización y acuerdos de Consejo General. Y autoridades jurisdiccionales no necesariamente lo tienen como obligación para cumplirlo y entregarlo. Entonces sí tenemos que sentarnos en esta reforma electoral, proponer o entregar cuáles son los plazos idóneos para entonces poder fortalecer a las áreas que lo conllevan. Si no, nos iremos como sobre la marcha,
resolviendo los temas que se nos van presentando. Los partidos sí tienen una cultura que conciencia, pero más que nada cultura para que sean fiscalizados, para ser transparentes, entregar buenas cuentas, o todavía andamos en pañales en ese sentido. Algo que sí es importante destacar, los partidos siempre se han preocupado porque sus áreas financieras tengan los insumos y tengan la información para poder atender los requerimientos de la autoridad fiscalizadora cuando las hay. Sí participan, asisten a las reuniones, están de manera permanente consultando a la unidad de fiscalización sobre sus dudas, los avances, cómo pueden, o el caso que se les presenta. Y en casos muy especiales o específicos, donde ya invade la reglamentación o en algún tipo de retraso o incumplimiento, o que pueda caer en un incumplimiento, lo consultan por escrito. Entonces, si lo hacen, lo tomamos como criterios en la comisión, al interior de la comisión sesionamos, atendemos cada una de las solicitudes para ir dejando antecedentes de cómo resolver alguna petición. Si trabajan de manera conjunta, sí tienen la apertura, se han hecho visitas de la unidad de fiscalización en distintos años y momentos a las áreas financieras de los partidos políticos, y se han levantado las minutas, se han llevado y traído y resuelto dudas. En este sentido, sí lo tienen las áreas financieras de los partidos políticos, son los responsables de estos recursos, y hasta este momento podemos decir que por eso no tenemos como tanta preocupación de ellos en responder. Entonces se está formando la cultura, digamos, de esa manera. Se está tomando conciencia de que sí tienen que entregar cuentas, y cuentas claras, lo más transparentes. Sí, sobre todo que también estamos en esa apertura de que ellos, pues a ellos realmente son a los que se les aplica el reglamento. Y si hay en las reformas del 2011, ya nos percatamos en conjunto, autoridad fiscalizadora con partidos políticos, que hay algunas frases o algunos artículos que tienen alguna laguna, alguna deficiencia, algo que no puede ser aplicado. Eso ya lo estamos viendo para proponer nuevamente unas reformas al reglamento de fiscalización, que es interminable, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se vivió, ya se constató si se puede o no se puede entregar, en qué momento. El reglamento de fiscalización tiene fechas y plazos muy marcados para las precampañas, por ejemplo, cosa que no tenemos en el código. Entonces, en el reglamento fortalecimos este tema de los informes, que aunque sea en cero, lo tienen que presentar, y los presentaron más ahora en estas precampañas extraordinarias. Oye, ¿qué partido político es más pulcro, más cuidadoso en entregar sus informes, con los lineamientos necesarios, básicos, que ustedes piden? ¿Qué partido político es más? En términos generales, todos lo entregan conforme este catálogo de formato, cuál es mi formato, los nombres, incluso ahora se les pide foliados cada una de las hojas de los que van entregando, por orden con las pólizas de diario, pólizas de egresos. Entonces van en esa secuencia e higiene de la entrega. Dependiendo del monto y de las prerrogativas, también podemos medir la cantidad de la documentación que ellos entregan. No es lo mismo las prerrogativas de los 3 partidos grandes que de los partidos, dicen que no digamos pequeños, ¿verdad?, de reciente creación, o que reciben menos prerrogativas por la votación que obtuvieron. No, es por la votación que obtuvieron que reciben menos prerrogativas. Entonces, el monto a justificar en la autoridad electoral, pues varía entre uno y el otro. Me parece que todos tienen, en este seguimiento de las áreas financieras, todos tienen la pulcritud de entregarlo lo mejor posible, y todos se esmeran en que así sea, y en que cada vez sean menos las observaciones, y eso nos podemos percatar. Ahora son bastantes observaciones, porque cuando ya lo abren a los municipios, pues bueno, no es lo mismo del municipio de allá de Chucándiro, que venga y le entregue, que ellos centralizan toda la información aquí y que no tienen facilidad para recuperar la información, y se les observa, luego ya la tienen. Entonces sí abre un escenario de otras opciones, pero en términos generales me parece, en mi opinión, que todos han procurado y entregan cabalmente bien. Pero hay partidos, lógicamente, que tienen menos sanciones, menos observaciones, que son menos multados, es decir, sí quisiera ver qué tipo de partido es más, digamos, menos. Las multas en este tema todos procuran entregar la información que se les solicita.
A todos se les hacen preguntas diferentes, dependiendo de la documentación contable que justifica los recursos públicos. Sin embargo, hay cuestiones de forma que son distintas a las de fondo, por eso las multas pueden ir en aumento, pareciera que sí. A unos se les multa más que a otros. Como van en este sentido, hay información de forma, por ejemplo, recabar las firmas en algún tipo de documentos. No se recaba, ya no tienen a los militantes o los simpatizantes para recabar las firmas, por lo cual es imposible. Y entonces, si en este semestre no recabó una firma o 10 firmas, se le observa y se le multa. En el siguiente semestre le pasa no con los mismos, con otros. Y por lo tanto empieza a caer en un tipo de reincidencia con un mismo acto y supuesto que la autoridad electoral no puede invadir los partidos políticos. Se hace la observación, se hace la recomendación, pero más allá de una multa o una sanción, se empieza a hacer de manera reincidente, por lo cual la reincidencia implica una mayor multa por un tema meramente formal. Y así es como ustedes, o sea, al acceder a los informes y a los dictámenes que se hacen, que una vez que no se impugnan, están en la página del instituto, si se impugnaron no van a estar, porque están en otra instancia. Desde esa hasta una de fondo, donde la impugnan y la regresan y puede decir, incumplió contratar a través del Instituto Electoral, que fueron muchos los del 2007 de las campañas. Está incumpliendo la parte de nuestro código electoral, y en esta recibe una parte pues de sanción, se va a Consejo General por el cumplimiento y dan conocimiento a la comisión. Sí, a lo mejor lo informó en sus informes de campaña. No, tampoco ni lo informó. Entonces eso generó un gasto. No solamente no contrató, sino que aparte generó un gasto y no lo informó, porque debía y está obligado a estar informado, a informar a la autoridad electoral. Eso ya empieza como a subir de leve a mediana o a grave. No hemos llegado a la parte gravísima en ninguna de las multas de los partidos políticos, pero que se hace una ponderación de supuestos, del contexto, independientemente del partido, y hacer un análisis si ya lo había hecho, si no lo hizo, que no hay tanto la reincidencia porque no es ni el mismo semestre, ni es el mismo partido, ni son los mismos supuestos, y eso va minimizando las multas que son consideradas leves. Entonces, la pregunta la pongo de otra manera para que me des la respuesta adecuada. ¿Cuál es el partido de los tres grandes, PRI, PAN, PRD, que ha sido más multado y cuál es el partido político menos multado por cuestiones de fiscalización? Tendría que hacer un diagnóstico. A ver, el más multado, el más multado por el tema de fiscalización es el Partido de la Revolución Democrática. En una ponderación de multas, unos son los informes de campaña, otros son los informes de gasto ordinario y otros son informes de actividades específicas. El más reincidente en este sentido, bueno, es el Partido del Trabajo en este ir y venir, quien tuvo en su momento campañas 2007 que ahora en campañas de pre-campañas de 2011 mejoró bastante en toda esta parte de conceptos, es el Partido Verde Ecologista. En este nuevo ejercicio podríamos decir que es una mejora importante. El Partido Nueva Alianza, independientemente que no maneja un mayor o menor recurso, siempre ha sido pulcro en la información. Cambian de áreas financieras y entonces esfuerzan por qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer para hacerlo. Entonces, Nueva Alianza, el Partido Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, también la parte contable ha permitido que vaya en avance y el monto pues es menor, los omisiones o las observaciones que se le pueden hacer son menores. Y el Partido Acción Nacional, en esta contabilidad que le da un seguimiento como el Partido Revolucionario Institucional, van en esta participación total de la entrega de sus informes y que las observaciones pueden ser técnicas o jurídicas. Son cumplidores. Todos son cumplidores, todos son cumplidores. Aquí el tema de los partidos
de la Revolución Democrática, del Movimiento Ciudadano, Convergencia y Partido del Trabajo, es el sentido de cuando van en esta unión, y entonces las multas empiezan a repercutirse y entonces se dividen en los tres, porque ellos al momento de participar en un proceso, ellos deciden, ¿por qué se multa a los tres? Porque ellos deciden en qué porcentaje va esta aplicación o esta compraventa o la multa que se va a aplicar, ellos lo deciden y eso es lo que informan a la autoridad electoral, no es que uno lo decida, eso está marcado, que deben de definirlo ellos y una vez que lo entregan, lo hacen. Aquí hay otras omisiones son porque solicitamos información a distintas áreas y no llegan las áreas, no hay elementos y el partido tampoco cuenta con ellos y entonces la autoridad electoral tiene que evaluar los documentos y los hechos que tiene en papel. En el caso del PRI, ¿cómo lo podemos, así como estamos, o como está señalando cada uno, cuál sería en el caso del PRI? En el caso del PRI y del PAN, sí, ¿cómo en fiscalización cómo están en base a todo lo que han hecho ustedes? Bueno, ellos llevan una administración contable de manera permanente, todos lo llevan y el área financiera, cuando es un proceso electoral, no andan su personal del área financiera en las campañas. El área financiera se dedica al área financiera y ahora fue lo que hicieron todos los partidos políticos. Sus áreas financieras se dedicaron exclusivamente a fiscalización. Por eso es que ahora todos los informes en su mayoría los tenemos, incluso en cero. Sí atendieron esa sugerencia e importancia de que la transparencia de los recursos y el correcto trabajo lo puedan hacer. Eso es lo que hacen. Ellos tienen una estructura y estos partidos tienen hasta alrededor de 6 a 8 personas trabajando en las áreas de finanzas del partido, exclusivamente en este tema de la fiscalización. Entonces, se van fortaleciendo, o sea, el PAN y el PRI, podemos decir, van los contadores, vienen los auditores y uno los ve, y son las mismas personas que dan seguimiento. Aquí lo importante es darle el seguimiento a la información que se tiene de los partidos en la unidad de fiscalización. En el caso del PAN, es como el PRI tienen una estructura fuerte, más sólida, ¿no? Y yo diría con mayor experiencia. Que creo que en el PRD creo que todavía no logran una consolidación, como el PAN y el PRI. Y bueno, en el caso del PAN, ¿es así? También en el Partido de Acción Nacional, igual. Tienen toda esta estructura de contadores que auxilian y que dan seguimiento a la información que se presenta. Y también en el caso del PRD, o sea, en el caso del PRD se va formando, que tiene mucho que ver, y ahorita pues me parece que vamos a entrar en esta dinámica, que el cambio de las dirigencias, o sea, nos ha tocado cambio de dirigencias donde las partes financieras no han tenido movimiento. Ya vamos a llegar nuevamente otra vez a este ejercicio. Entonces, ahorita alcanzarían a entregar todas las áreas financieras las observaciones, porque ya no es la misma persona que está, la que entregó en su momento como responsable. Si la cambia no lo informan, eso es un trámite meramente administrativo, pero que le dé el seguimiento de esta información para poder atender en los 10 días que van a tener las observaciones. Eso es fundamental. Ya si no fuese, pues es la atención de los partidos políticos a resolverlo en tiempo y forma. Sí, los partidos políticos yo me imagino que deben de entender que hay áreas muy técnicas, como la financiera, que deben tener un seguimiento sólido, es decir, que esos cambios no sean tan bruscos y que las personas que lleguen pues tampoco hagan ese tipo de tratar de imponer un esquema que a lo mejor les funciona, pero que le va a dar al traste a mucho de lo que ya está. Entonces creo que es una responsabilidad interna de los partidos, ¿no? Sus áreas que deben ser áreas más técnicas, menos que no incida la política ahí, lo cual resulta muy difícil. Por ejemplo, en el caso del PRD, pues tienen su secretaria de finanzas, debe ser un militante de alguna corriente y entonces a veces no puede llegar la persona no adecuada o no con el perfil. Y ese es otro asunto, los perfiles. Sí, porque la vida de los partidos políticos y el manejo de las cuentas de los partidos políticos no es como cualquier institución. O sea, ese es algo, no se le hace una auditoría como auditoría del Estado a las instituciones o a los ayuntamientos. Los entes fiscalizadores tienen otra función en materia electoral
por la vida y de los partidos políticos en sí, como nacieron y como están estatuidos. Entonces, en estos cambios es un cheque nominativo, no puede haber un cheque nominativo de unos determinados números de salarios y es, bueno, necesito un cheque para hacer este pago. No se puede, está prohibido y eso acredita una sanción. No hay justificación legal ni bajo ningún argumento que pueda contradecir lo que dice el reglamento de fiscalización. Por lo tanto, amerita una sanción. No hay más, o sea, no es ni reducirle el presupuesto, ni mucho menos de afectar al partido, más que una amonestación pública. A eso vamos a llegar. Y los partidos políticos lo saben. Entonces, las áreas financieras, en este tema de explicarle a quien preside o a quien dirige, a su superior jerárquico, no puedo expedir un cheque. Se nos han presentado estos temas en un primer momento. Ahorita ya es como un tema superado y que obviamente conlleva una sanción. Ya lo sabemos todos. Como estos temas sí dependen de ese cambio que hablo yo, de las dirigencias, de los jerárquicos, y que las áreas financieras se ven, pues sí, detenidas, porque, bueno, pues el jefe es su jefe, pero los recursos son públicos y eso lo han entendido en reuniones que también tuvimos con los dirigentes de los partidos y que hemos tenido diálogos previos antes del proceso electoral 2011, donde ha quedado claro este tipo de señalamientos que no se pueden hacer, que está prohibidos. Oye, Iskra, para concluir, se requiere que en la reforma electoral, la próxima reforma electoral, quede establecido más específicamente ciertos puntos de fiscalización. También quede establecido lo que nos decías hace rato de la cuestión de que haya un catálogo de proveedores. Pero también debe quedar establecido los perfiles, ¿no? De quienes pueden ser, por ejemplo, responsables de una unidad de fiscalización, que no es un tema menor. O sea, es un agente, primero, que tenga una profesión enfocada a esa área. Segundo, que tenga la experiencia en fiscalización, no nada más contable, o sea, nada más de... ¿cuáles son los puntos que en fiscalización que debe contener una reforma electoral local? Bueno, en este tema me parece importante, uno son los plazos y los tiempos límite que en materia de fiscalización tendrían que ser especificados, no solamente para la autoridad electoral administrativa, para el IEM, sino también para el Tribunal Electoral de Michoacán, que eso dirían, va a la ley de justicia. Me parece que el Código Electoral debiera referirlo. Los plazos, también en el tema de las precampañas, tienen que disminuirse. Tienen que disminuirse los temas de precampañas porque estamos, y así estuvimos, porque así lo dice la Constitución, así vamos con el Código Electoral, de los días. Fueron los mismos días para campaña que para precampaña extraordinaria de Morelia, y por lo tanto los partidos políticos recibieron el mismo recurso. No era un acuerdo al Consejo General que se tuvo que dar. No solamente fueron los días, fue el recurso, por eso fueron los 25 millones de pesos de Morelia. Entonces, sí lo digo porque así fue, no es la autoridad electoral, es como lo marca el código y se tiene que reducir esos plazos. Los plazos para la entrega de los informes de campaña pueden estar, si son de 40 días o de 30 días, pueden entregar los primeros 15 días, pueden entregarlo antes. Si no es así, dentro de los siguientes 15 días en que concluyan las campañas. El cierre inmediato pues es a las 3 días después, por lo tanto tienen 10 días para que la autoridad electoral vaya adelantando los tiempos y que todos los ciudadanos sepamos de manera pública cuáles fueron los resultados finales rápido y pronto. Los perfiles, se refieren los perfiles de los consejeros electorales, los con voz y voto en el Código Electoral, se refiere a los perfiles de los magistrados electorales. Si bien la unidad de fiscalización, así como la Contraloría del Instituto Electoral de Michoacán, no son designaciones que pasan a consejo, bueno, de Contralor sí, a consejo, es área operativa, como los vocales, es área operativa de... Ese debe pasar la unidad de fiscalización, el titular debe pasar por el pleno. Por supuesto, esa es una de las propuestas y las propuestas de los titulares de las unidades de fiscalización del país van al Consejo General de todos los consejos. Entonces, en este tendríamos que avanzar. Se ha propuesto dentro de las propuestas de reforma que sean aprobadas por el Congreso del Estado estas dos figuras en aras de la transparencia, la supervisión y vigilancia. ¿De quién vigila al vigilante de la autoridad electoral en este caso, ¿no?
y es un tema como un esquema a nivel federal, o sea, no es algo nuevo, es como a nivel federal se hace, así tendría que ser en los estados, es una figura que se está bajando y definir los perfiles, por supuesto que el titular de la unidad de fiscalización debe ser un abogado fiscalista. También estábamos diciendo catálogo de los proveedores. Debe de incorporarse porque ellos mismos lo solicitaron, yo estoy de acuerdo, para dejar en equidad de circunstancia a todos los partidos políticos al momento de contratar un proveedor que les dé el mismo precio que la autoridad electoral cree este catálogo como el de medios. Esto generaría equidad en la contienda. De otro punto tenemos que deben incorporarse a la reforma electoral en cuestión de fiscalización. Pues bueno, en este sentido, las actividades específicas que realizan los partidos políticos tendrá que tener modificaciones este reglamento. Tendrán que ejecutarse de manera más clara y precisa, ¿no?, en esta participación donde el Instituto Electoral y los ciudadanos formemos parte de estas actividades que llevan a cabo para fomentar la participación ciudadana de parte de los partidos políticos. Sí, porque a mí me consta que hay muchos recursos destinados a estas actividades específicas que son desviados a otros por necesidades o por lo que sea, pero creo que no están fomentando realmente, no hay muchos eventos de partidos que fomenten esa participación ciudadana o cuando menos de manera interna, ¿no? Yo tengo, ahí hay invitaciones que nos invitan al instituto en presentación de libros, ediciones y demás al interior del Partido Revolucionario Institucional y que tienen que ver con el tema de actividades específicas. O sea, todos somos parte de esta información y los partidos políticos tienen la obligación de justificar ante los ciudadanos en qué se gastan este tipo de recursos. Bien, pues se nos agota el tiempo y pues damos las gracias y seguiremos pendientes. Muchas gracias, Samuel. Buenos días.